Continuamos en esta tertulia de viernes 17 de mayo de 2024. Estamos con Alejandro Aval, Marcia Collazo, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo. Vamos al segundo tema que tenemos para debatir hoy. Desde el asesinato de Abraham Lincoln en Estados Unidos en 1865 o el de JF Kennedy en 1963, al del ex primer ministro japonés Shinzo Abe en 2022, pasando por el del presidente uruguayo Juan Iriarte Borda en 1897 o el del premier sueco Olof Palme en 1986, la historia está regada de magnicidios. La muerte violenta dada a personas muy importantes por su cargo o su poder, según la definición de la RAE. Un último episodio, todavía una tentativa, se dio este miércoles en Eslovaquia. El primer ministro Robert Fico recibió varios disparos y quedó hospitalizado en estado muy grave. El victimario es un escritor de 71 años, un lobo solitario, al decir de las autoridades, que decidió actuar porque estaba descontento con los resultados de las elecciones presidenciales del mes de abril, que dieron la victoria a un aliado de larga data de Fico. El caso está siendo comparado con el magnicidio quizás más famoso de toda la historia, el del archiduque austríaco Francisco Fernando, que es considerado un punto de inflexión en el comienzo de la Primera Guerra Mundial, en 1914. Les propongo entonces mirar para atrás, cómo pueden afectar el curso de la historia los magnicidios. Gonzalo proponía tratar ese tema con este enfoque. A ver, bueno, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, mi teoría fundamental es que los magnicidios no cambian prácticamente nada. De acuerdo. No, Juan, no estés de acuerdo. Pero no ibas a estar en contra de todo lo que dijera, a ver. Bueno, de los que mencionaste. Así que no cambia nada, pará. El de Francisco Fernando, ese fue una excusa para todo el desmoronamiento de aquellos imperios, el alemán, el austrohúngaro, el otomano, el ruso, eso se hubiera sucedido igual, con o sin el magnicidio ese. Pero otros magnicidios que tú mencionaste y algunos que no mencionaste. El de Lincoln ya estaba resuelta, la guerra de secesión ya estaba terminada, ya estaba ganada por los del norte. El magnicidio de John Kennedy no cambió demasiado, difícil saber. Yo creo incluso que el de Gandhi no hubiera podido evitar que los musulmanes y los hindúes se separaran en dos países, no lo hubiera podido evitar. Ahora, lo que sí va a poner así en alarma a mis contertulios es que los que sí importan son los magnicidios fallidos. Y por eso es que es peligroso el de este señor Robert Fico. Porque este señor Robert Fico primero fue comunista, después creó un partido socialdemócrata, ahora se palió con la extrema derecha, ahora está más en la línea de Orbán, el húngaro, y los magnicidios fallidos son muy peligrosos. Y pondría como ejemplo los magnicidios fallidos a Stalin, a Fidel Castro, porque lo que hacen es que el hombre en el poder, cuyo magnicidio falló, empiezan a protegerse y a adoptar medidas de represión fuertísimas. Y eso sí cambia. Perdón. Te tentaste con mi estornudo. Dale, seguí, perdón, te interrumpí. Ese es el magnicidio que falla a veces es mucho más peligroso que el magnicidio que es exitoso. Y eso es lo que le quería tirar a los contertulios. Ahora, mirá, se pelean acá por quién le responde. Se pelean por pelear. Yo le respondo. Mirá, Marcia también. Marcia, están todos. Para Marcia quiere contestar. Dale, Marcia, a ver. No, yo primero que nada quiero recordar que hay un libro que se escribió en 1938 que se llama Alamut y lo escribió en eslovenio. Y vieron que siempre confundimos entre Eslovenia y Eslovaquia, ¿no? Pero no, este es un eslovenio, Vladimir Bartol, y escribió este libro Alamut, que es la historia de Hassan, ¿no? Y sus asesinos. Hassan era un líder religioso, digamos musulmán del siglo XI,
Y de ahí viene justamente de esta secta de guerreros, ¿no? Que además de todo parece que consumían hashish, que se dedicaban a hacer y deshacer dinastías, gobiernos y proyectos políticos. Entonces los asesines o asesinos pasaron la historia justamente dándole nombre a porque en realidad asesino es cualquiera que comete un homicidio, pero en esta particular acepción no era cualquiera, no eran cualquiera. Eran justamente quienes pretendían, digamos así, desbaratar maniobras vinculadas al poder para instalar otras. Por medio, obviamente, ¿de qué? De la violencia y del terrorismo, que son dos cosas que están ahí lindantes. Pero yo quiero recordar acá que el asesinato político tiene dos grandes manifestaciones. Una es el homicidio. Cuando se logra matar al sujeto o a la persona. Y la otra es la muerte política del personaje. No necesariamente es un homicidio porque le hagamos perder la vida, sino que lo destruimos. Es un asesinato de imagen. Y eso es mucho más común que exista. Y ya sabemos todos que entre nosotros acaba de ser una tentativa terrible, ¿no? La muerte política de Orsi entre nosotros, ¿no? Pero vamos a quedarnos con la muerte real, con la muerte concluyente, con la desaparición física, ¿no? Ahí también hay otras cosas que inciden. Una de ellas es que no todos los magnicidios, los regicidios, podríamos mencionar tantos, ¿no? No todos tienen la misma importancia política. Y tampoco tienen la misma importancia histórica. Algunos de ellos no pasan de crear cierta inestabilidad y terror, por supuesto, pero más o menos las cosas vuelven a acomodarse. Pero otros, cuidado, llevan a la creación del mito. Entonces, claro, porque yo creo que el asesinato de Kennedy en ese sentido fue emblemático, ¿no? El de Lincoln también fue emblemático, y ni qué decir el de Gandhi, ¿eh? Y el de Julio César, que hasta nuestros días se cita. Tú también, hijo mío, ¿no? Pero vos coincidís con Gonzalo que decía, ¿no cambia la historia? No, los no, más peligrosos cambia, son las tentativas. Yo creo que siempre inciden en algunos cambios históricos. Lo que sucede es que esos cambios históricos, acá voy a estar con Ortega y Gasset, ¿no? Cuando dice yo soy yo y mis circunstancias. Los cambios históricos tienen graduaciones, a veces muy sutiles, ¿verdad? Puede haber, sí, por supuesto que puede haber un magnicidio que provoque cambios drásticos, ¿no? Pero puede haber también, creo que el de Gandhi provocó ciertos cambios drásticos, pero puede haber también unos magnicidios de esos que lo que provocan son desazones morales tremendas. Bueno, fíjate en Colombia y en México, ¿no? Por mencionar dos. En América Latina, pero América Latina es un capítulo aparte. Deberíamos estudiarla como un capítulo aparte, ¿no? De la violencia vinculada a los magnicidios. Los demás. En Ecuador, acaba de pasar en Ecuador. Pero lo que quiero decir es que hay tantos magnicidios como circunstancias históricas. Pero todos ellos tienen, para mí, cierto impacto en la historia y en el decurso de los acontecimientos. ¿Ustedes sobre ese punto? En realidad, el que más se recuerda siempre en primer lugar es el de Julio César, ¿no? ¿Verdad? Sin duda. Cuando uno habla Sin duda. de magnicidio dice, bueno, Julio César. ¿Y provocó algún cambio? Bueno, formalmente al menos sí, porque Augusto no fue más dictador, Augusto ya fue un emperador, que fue quien lo sucedió, ¿no? ¿Verdad? Pero si después seguimos, ahí, bueno, ya está el de Lincoln, que como decía creo que Gonzalo, no cambió gran cosa porque ya estaba acabada casi la guerra civil en Estados Unidos y la esclavitud había sido formalmente abolida. La del archiduque Rodolfo, bueno, sí, formalmente dio comienzo a la Primera Guerra Mundial. Pero en realidad, seguramente, y no voy a entrar en detalles ahora, la Primera Guerra Mundial hubiera comenzado de todas maneras. Claro. Fue casi, diría que, la excusa formal para decir, bueno, hoy empezamos. Exagerando un poquito, ¿no? Lo de Gandhi sí, naturalmente, que algún peso tuvo. Lo de Kennedy fue, creo que bastante simbólico, aunque lo cierto es que Johnson después tuvo un papel muy fuerte
luego de Kennedy, en acentuar, llamemos la guerra de Vietnam, por decirlo de alguna manera. Solo por la muerte de Kennedy, no, en un talante distinto, seguramente más conservador el de Lincoln, el de Johnson que el de Kennedy. De Olaf Palme no voy a hablar porque Olaf Palme es territorio propio de Juan, así que dejémoselo para que él diga. Yo no mencioné a Olaf Palme. Bueno, pero yo lo menciono. Bueno, pero vamos entre nosotros. Entre nosotros el único magnicidio real que llegó a buen término fue el de Iriarte Borda. Ustedes recordarán que por el año 90 Julio Herrera fue electo presidente y fue digamos que el jalón que en 1890 significó el fin del militarismo de una manera más formal. Y cuando terminó el periodo de Julio Herrera, fue electo por la Cámara, por el Parlamento, Iriarte Borda como presidente. Iriarte Borda, que era colectivista, pero bueno, no quiero entrar demasiado en detalles sobre eso, pero fue durante el periodo de Iriarte Borda que comenzó la revolución nacionalista del 97, precedida todavía por los intentos revolucionarios del 96. Es decir, la guerra civil sarabista, que eran Diego Lamas y Saravia, en realidad los que la encabezaban en el 97, comenzó durante el periodo de Iriarte Borda. Pero Iriarte Borda, bueno, previamente hubo un atentado contra él que no dio resultado, pero fue muerto el 25 de agosto del 97 por Arredondo, ¿se acuerdan? Vinculado a Valle de Ordóñez, o por lo menos que se le ha querido vincular a Valle de Ordóñez, que era un acérrimo enemigo de Iriarte Borda. A él siguió Lindolfo Cuestas, y Lindolfo Cuestas fue el que un par de meses después, o el mes siguiente casi, el mes siguiente, fue en septiembre, puso fin a la guerra civil con las fuerzas de Diego Lamas y Aparicio Saravia, la guerra civil del 97. De manera que, ¿hasta qué punto el fallecimiento de Iriarte Borda influyó para que se pusiera fin a la guerra civil? Yo, hasta donde recuerdo de leer en particular a Pivel Devoto, que escribió mucho sobre eso, entre otros muchos que han escrito naturalmente, recuerdo a Pivel Devoto que decía que sí, que efectivamente la sustitución de Iriarte Borda, que fue un hombre que tuvo un enorme protagonismo en la modificación del Uruguay, claro, porque Iriarte Borda fue aquel que cuyo periodo de gobierno se creó el Banco República. Por ejemplo, para decir solo algo, se comenzó la obra de modificación del puerto de Montevideo, bueno, y otras muchas cosas más. Pero murió, y durante su gobierno fue que estalló la Revolución Nacionalista, y durante el gobierno no se pudo cerrar. En cambio, al fallecer él, al mes siguiente, Lindolfo Cuestas, a quien le decían Feodolfo, pero Lindolfo Cuestas fue el que puso fin en septiembre. Bueno, él y las fuerzas revolucionarias pusieron fin a esa revolución. Fue fruto ese fin de la revolución, de la sustitución de uno por otro. Yo, por lo que recuerdo que decía Pivel Devoto, sí. Ajá, bien. A ver, Juan, ¿vos por dónde vas? Bueno, yo definitivamente... Para un segundo, y hubo un atentado famoso que no llegó a buen fin, que fue contra Terra, ¿lo recuerdan? A Terra también lo trataron de asesinar en el año 34, creo que fue, ¿no? No lo recuerdo. Delante de Getúlio Vargas. No había nacido. Sos muy joven. ¿Qué decías, Marcia? Delante de Getúlio Vargas. Porque fue en el hipódromo. Estaba en la visita de Getúlio Vargas a Montevideo. Y si no recuerdo mal, fue en el hipódromo. Sí, dices. Fue en el hipódromo, sí. Juan. Bueno, yo definitivamente creo que no afectan el curso de la historia los magnicidios. Quiero repasar algunos. La historia no la hacen las personas, sino la hace la sociedad en conjunto. Entonces quiero comenzar por el más famoso de los asesinatos, que fue el de Julio César. Es decir, ¿por qué hubo una conspiración para asesinar a Julio César? La conspiración era porque Julio César se lo veía como una persona que quería destruir la República Romana y construir un imperio. Es decir, se lo veía como una figura imperial, como un general victorioso que venía de triunfar, que controlaba los ejércitos y que eso amenazaba sobre la República Romana. Y entonces decidieron matarlo. ¿Pero qué pasó? No pasó nada, porque su sucesor
Augusto construyó el imperio que había que estaba... Pero se transformó la estructura del país. Bueno, desde la República Romana se transformó en una estructura imperial a partir del momento que murió Julio César. Claro, exactamente. Se hubiera transformado igual. ¿Qué hubiera pasado si no? No sé, pero... No, eso es contrafáctico. Es su cronía, pero... Quiero conseguir el segundo magnicidio que yo quiero en importancia de la historia, por lo menos de la historia de Occidente. Sí, la muerte de Carlos I de Inglaterra. Es decir, no fue un magnicidio, fue un golpe de Estado, fue una resolución social de Cromwell, ¿no? ¿Pero por qué? Porque había reformas que se querían hacer en Inglaterra provocadas por esa incipiente revolución industrial que estaba ocurriendo y de la cual el rey era un obstáculo. Entonces, Carlos I la quedó. Es decir, es el gran magnicidio en Inglaterra, ¿no? Lo mismo, este gran magnicidio fue un siglo antes del otro gran magnicidio en Francia, cuando la Revolución Francesa mató a los reyes, ¿no? Porque eran un impedimento para los nuevos tiempos, precisamente. Bueno, el asesinato del archiduque Rodolfo no fue la causa de la Primera Guerra Mundial. Eso nadie puede creer que una guerra se desata porque muere un pequeño gobernante de Austria, ¿no? Heredero, no era ni siquiera gobernante, era heredero del archiduque. Por eso, futuro gobernante. Futuro gobernante. Bueno, la muerte de Kennedy creo que no cambió absolutamente nada, ¿no? Es decir, presumiblemente la muerte... Bueno, por empezar, ni siquiera se descubrieron los asesinos, es decir, todo el expediente Kennedy está guardado como secreto y se sabrá dentro de medio siglo, porque es lo que falta para que se libere, ¿no? El asesinato de Palme tampoco cambió nada en Suecia. Es decir, las grandes líneas de las historias están determinadas por hechos económicos, no por hechos políticos o incidentales. Ay, perdón. Marcia pide la palabra, a ver. No, yo quiero decir que, a ver, estamos haciendo simplificaciones demasiado grandes, con todo respeto, porque también tenemos que pensar en las voluntades humanas que están en juego, porque muchas veces los magnicidios, a los cuales se les dan, por cierto, nombres muy diversos, a veces son acciones terroristas, pero a veces son tiranicidios en las palabras de los matadores. No, yo maté a un tirano. Incluso existen teorías que justifican los tiranicidios, como la del jesuita Mariana, por ejemplo, ¿no? Juan de Mariana, en la época moderna. Pero yo creo que justamente no es tan así como lo planteamos en esta tertulia, porque, a ver, muchas veces pasa que se utiliza justamente la figura del magnicidio que acaba de ocurrir como un pretexto para dar virajes en el rumbo de otras políticas. Y eso no podemos negar que no deja de ser una consecuencia, así sea indirecta, de un magnicidio. Cuando yo me refiero a la muerte de Iriarte Borda y que ello significó un cambio importante con respecto al movimiento revolucionario, por supuesto que lo estoy diciendo en base a lo que, bueno, he leído a lo largo del tiempo y recordaba que especialmente a lo que decía Pibel Devoto. Y realmente parecería que fue así, porque una revolución que llevaba varios meses y a la cual Iriarte Borda no le quería poner fin, pasó a tener fin cuando Lindolfo Cuestas, un mes después, en septiembre, al haber asumido el gobierno en lugar de como presidente del Senado, en lugar de Iriarte Borda, sí le puso fin con la paz. ¿Qué hubiera pasado si no fallecía Iriarte Borda? Y probablemente, en fin, todo apunta a que la revolución hubiera continuado, no sé con qué fin, pero hubiera continuado mucho más allá de septiembre del mismo año. ¿Y te convenció, Gonzalo, con eso? Viste que está dividida la cosa. Yo estoy de acuerdo básicamente con Juan. Yo creo que el único magnicidio que cambió la historia de la humanidad fue el de Jesús de Nazaret. Solo que no fue un magnicidio porque no era un rey de nada. Claro. no era un personaje importante, ni un emperador, ni un rey, ni nada. Era el rey de los judíos. Bueno, pero yo estoy de acuerdo en la línea de Juan. Y sigo insistiendo, yo creo que sí hubo atentados que no resultaron.
y que endurecieron terriblemente la forma en que ese personaje que sobrevivió al magnicidio manejó los asuntos de ahí para adelante. Sí, todos agarraron por el lado en general del magnicidio que se concreta, ¿no? Sí. Pero esto que decía Gonzalo del... Y otro que falló fue al de Juan Pablo II. Sí, Juan Pablo II fue un personaje con una fuerza de personalidad impresionante. Yo tuve la oportunidad de verlo personalmente, no puedo decir de conocerlo, pero él visitó la FAO cuando yo trabajaba en la FAO. Y el carisma que esa persona emanaba de él una fuerza impresionante. Y era ¿Pero qué cambió el atentado famoso? Lo debilitó. ¿A él? Sí. Lo debilitó. Es decir, después del atentado ¿El era carácter o el físico? No, el carácter quedó igual, pero el pobre hombre quedó mal. Pero se recuperó poco después. No. Yo lo vi después del atentado también, no personalmente, pero lo vi cuando vino a Uruguay, por ejemplo. Sí, pero estaba mucho... Mirá que cuando largó, ese hombre tenía una fuerza tremenda. Igual yo creo que tuvo una influencia tremenda en el mundo, ¿no? Yo creo que toda la caída del socialismo real, Juan Pablo II tuvo muchísimo que ver, por todo, empezando por Polonia y todo eso, pero ahí desencadenó una serie de protestas contra las autoridades en el mundo del socialismo real, que yo creo que tuvieron una influencia decisiva. Pero ese fue otro magnicidio fallado. Yo creo que Juan Pablo II quedó más debilitado de cómo venía, ¿no? Pero sí, yo estoy de acuerdo yo creo que no se arregla nada matando pero al rey. Artemorda que yo mencionaba, no sé si lo tenés muy presente, realmente hubo un cambio importante. Ustedes dirán, bueno, era Uruguay, sí, era un pequeño país, pero había un movimiento revolucionario muy fuerte, y encabezado por Diego Lamas y por Aparicio Saravia, y se le puso fin ahí. Sí, Rosina. No te puedo discutir eso. Hay oyentes que mencionan, por ejemplo, Germán dice, ¿y qué pueden decir del atentado a Bolsonaro? Nadie lo mencionó y fue muy cerca en el tiempo y distancia. U otra dice, los intentos de asesinar a Hitler, por ejemplo, dice. ¿No? Y fallaron. Fallaron. Y el de pero Bolsonaro sí falló. Haber tenido cambio Y el de la Bolsonaro falló. Y yo creo que también lo endureció. Sí, estaba como... Ni te digo si hubiera sido exitoso bueno, pero contra Fidel Castro, que se hubiera armado. Pero si hubiera sido Fidel, exitoso el atentado contra Hitler, seguramente hubiera cambiado la historia del curso de la Segunda Guerra Mundial, ¿no, verdad? Es lo que estoy diciendo. Bueno, pero los que cuentan son los fallidos. Bueno, no cambió nada. No lo cambió nada porque no murió, pero si hubiera ganado... Porque fue fallido. Yo quisiera decir otra cosa. No puedo aceptar que el socialismo real haya caído por el atentado al Papa. Es decir, el socialismo real había caído porque económicamente era un desastre. Es decir, como decían los norteamericanos, un país que no puede fabricar heladeras y automóviles para la gente no puede caminar en este. Pero ¿por dónde empezó a caer el socialismo real? ¿Por qué país? Por Polonia. ¿Y por qué religión? Pero los polacos porque fueron por rebeldes. Pero el socialismo real empezó a caer porque la Unión Soviética se cayó. No por otra cosa. Pero por razones económicas. ¿Tú crees que Polonia no tuvo nada que ver? Yo creo que sí. Yo creo que Polonia puso una clase obrera en contra del Partido Comunista polaco, diciendo ustedes no representan a nadie. A la clase obrera la represento yo. ¿Por qué no cayó China? A ver, explícamelo. ¿Por qué no cayó China? ¿Por qué no cayó China? Porque China no se apartó un poquitito del socialismo real, no sé si tú sabes. Hubo un señor Deng Xiaoping que cambió un poquito las reglas de juego. Hizo reformas económicas, precisamente. Sí, si yo no te estoy peleando en el día de hoy. Por un día que no te estoy peleando, que estás buscando pelear conmigo.